¿Qué tal? Bienvenidos a SQLDB Team. En esta ocasión vamos a seguir viendo las principales funciones de agregación que existen y toca el turno de la función de min y de max. Aprenderemos cómo utilizar estas funciones de forma 100% práctica, así que quédate con nosotros, comenzamos. Ya estamos aquí en nuestro SQL Server Management Studio y vamos a estar trabajando con nuestra base de datos de Pokémon. Si aún no tienes la tuya y no sabes cómo crearla, te invito a que le eches un ojo a nuestra serie de videos especial aprendiendo a diseñar bases de datos con Pokémon para que desarrolles la tuya y puedas realizar estos ejercicios. Vamos entonces a comenzar y primeramente echémosle un ojo a lo que son nuestras tablas y vamos a estar trabajando con nuestra tabla de Pokémon. Vamos a seleccionar los primeros 3 registros de esta tabla solo para echarle un vistazo a la información. Vamos a estar trabajando con aquellas columnas como la del peso y la de la altura, también como las estadísticas base del Pokémon, porque tienen datos numéricos. Las funciones tanto de min como de max trabajan sobre valores numéricos. ¿Qué es lo que hacen estas funciones? Bueno, como su nombre lo indica, por ejemplo, en el caso de max, te permite obtener el valor máximo de todo el conjunto de datos que tú le indiques. En el caso de la función de min, como su nombre lo dice, pues nos permite obtener el valor mínimo de un conjunto de datos que le pasemos. Entonces vamos a iniciar haciendo este ejemplo. Imagina que nos están solicitando o queremos saber cuál es el peso más alto que tienen estos Pokémon que hemos registrado, así como también cuál es el peso más bajo y cuál es la altura máxima y la altura mínima que tienen estos Pokémon. Para ello, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos con nuestra cláusula de select y aquí comenzamos abriendo con nuestra función, en este caso de min, primeramente. Abrimos paréntesis y colocamos la expresión. En este caso queremos saber cuál es el peso mínimo. Entonces colocamos el nombre de la columna objetivo y le damos un alias. Le vamos a dar el alias de min weight y vamos a hacer lo mismo pero ahora con la función de max. Escribimos max, abrimos paréntesis y ahora también la misma columna, pero ahora vamos a obtener el peso máximo. También le damos un alias y pues de nuestro típico from y nuestra tabla que en este caso es de Pokémon. Con esto le estamos indicando que queremos obtener el peso mínimo y lo vamos a nombrar como min weight y el peso máximo lo vamos a nombrar como max weight de nuestra tabla de Pokémon. De todos los Pokémon vamos a obtener cuáles son esos valores. Entonces ejecutamos la consulta y ahí está. Tenemos que el Pokémon que pesa más es de 460 kilos y el Pokémon que pesa menos es de 0.10, es decir, pesa 100 gramos. Si queremos saber a qué Pokémon corresponden estos valores, lo podríamos hacer con subqueries o CTEs, pero de momento, como no hemos visto este tema, pues lo que podríamos hacer es seleccionar el nombre del Pokémon, donde el peso sea igual. Si queremos saber quién es el que es el más pesado, bueno, vamos a darle el valor de igual. Y esto es, por supuesto, nos faltaba de indicarle de qué tabla, de nuestra tabla de Pokémon. Entonces, hacemos lo mismo, pero ahora con el otro valor para saber quién es el Pokémon que pesa menos. Recuerda, si queremos ejecutar esto simultáneamente, separamos cada una de nuestras consultas con punto y coma y podemos ejecutar y ver los valores. Como puedes ver, aquí tenemos que el Pokémon que pesa más es Snorlax y el que pesa menos, aquí parece que hay un empate, es Gastly y Haunter, tienen el mismo peso. Vamos a realizar lo mismo, pero ahora para obtener o saber
cuáles son los más altos. Aquí tenemos ya la consulta, es básicamente lo mismo, pero ahora nuestra columna objetivo es la de la altura. Entonces vamos a ver cuál es la altura máxima, es 8.8 metros y la altura mínima es 0.2, es decir, pues 20 centímetros. De igual forma, si queremos conocer pues el nombre del Pokémon que tiene estos valores, pues vamos a hacer lo mismo. En nuestra tabla de Pokémon vamos a filtrar donde la altura pues sea correspondiente a ese valor que hemos encontrado. En este caso la altura, vamos a ver primeramente quién es el que tiene una altura de 20 centímetros y quién tiene una altura de 8.8 metros. Separamos nuevamente por comas nuestras consultas y ejecutamos de forma múltiple. Y aquí lo tenemos. Diglett es el Pokémon más pequeño y Onix es el más alto con 8.8 metros de altura. Bien, ahora que ya sabemos cómo utilizar estas funciones tanto de min como de max, vamos a realizar un ejemplo aún más avanzado. Para ello, bueno, nuevamente, imagínate que nos están pidiendo saber el nombre del Pokémon y el total de las estadísticas que tienen si se suman de cada uno de los Pokémon. Entonces, para ello vamos a hacer esto. Seleccionamos el nombre del Pokémon y hacemos la sumatoria de cada una de sus estadísticas de esta manera. Y a esto le vamos a dar un alias de total statistics de nuestra tabla de Pokémon. Vamos a ejecutar esta consulta y ahí lo tenemos. Está dándonos un resultado pues de todas las estadísticas que tiene en total cada uno de los Pokémon. Y bueno, ¿para qué hacer esto? Imagínate que si nos piden saber pues cuál es el Pokémon que tiene el total de estadísticas más alto, o un top 5, cuáles son los que tienen el número de estadísticas más elevado y cuáles son los que tienen las estadísticas más bajas. Bueno, pues podríamos hacerlo fácilmente haciendo un top 5 de estos registros y los vamos a ordenar por nuestra columna de total statistics. Por un lado, si nos piden de forma los más altos, tendríamos que meter un ordenamiento descendente y los más bajos quedaría de esta manera. No es necesario poner el as. Y si ejecutamos esto, vamos a obtener primeramente cuáles son los 5 Pokémon con las estadísticas más altas y cuáles son los 5 Pokémon con sus estadísticas más bajas. Pero bueno, aquí logramos obtener ese top 5 haciendo uso de nuestro ordenamiento. Ahora, si quisiéramos saber directamente cuál es la estadística más alta y más baja, pues por supuesto que lo podríamos hacer también con nuestra función de min y de max. ¿Qué es lo que haríamos? Bueno, voy a copiar aquí parte de la consulta que ya armamos. Pues por un lado lo que haríamos, quitamos estos valores y vamos a poner nuestra función de max. Abrimos paréntesis y dejo esto así y voy a copiar esto también, coloco aquí y cambio por min. Y en este caso aquí no le puse max, max y min. Entonces observa que nos debería de dar, en este caso el máximo es 680 y el mínimo es 195. Vamos a ver si es cierto esto. Ejecutamos 680 y 195. Ahora, para hacer un poco todavía más interesante esto, imagínate que nos están pidiendo obtener cuáles son los valores máximos y mínimos, pero de cada tipo de Pokémon. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Tendríamos que unir nuestra tabla de Pokémon con nuestra tabla de Pokémon Types y nuestra tabla de Types
Vamos a realizar esto, igual si tú ya tienes conocimientos de nuestra base de datos de Pokémon, te invito a que pauses el video y lo trates de hacer por tu cuenta. De lo contrario, bueno, vamos a realizar este ejercicio. Para ello, pues vamos a basarnos con lo que ya tenemos en parte por aquí. Hacemos nuestra selección, pero en este caso, bueno, no nos están pidiendo el nombre del Pokémon, sino nos están pidiendo el tipo, pero como ya decíamos, vamos a hacer una unión entre la tabla de Pokémon Types, en este caso es la que tiene más registros. Vamos a primeramente darle un alias de Pokémon Types y vamos a unirla con un inner join con nuestra tabla ahora sí de Pokémon. Le podemos poner el alias de P y la unión sería a través de pt.idPokémon igual a p.idPokémon. Enseguida hacemos el inner join también con nuestra tabla de tbl_types. Le vamos a dar el alias de t, donde en este caso esta tabla se une con la tabla de Pokémon Types.idType igual a types.idType. De esta manera hemos hecho la unión y ahora sí vamos a poder colocar el nombre del tipo. De este caso es de la tabla de types, type.PokémonType. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos obteniendo el tipo del Pokémon y la total de estadísticas que tiene sumando los valores, pues cada Pokémon por su tipo. Es decir, no nos va a salir el nombre, vamos a añadirlo igual si quisiéramos. El nombre del Pokémon es de nuestra tabla de Pokémon, p.PokémonName. Vamos a desglosarlo un poquito más para que quede más clara esta consulta. Y bueno, vamos a ejecutarla de esta manera. Vamos a añadirle, por ejemplo, un ordenamiento por el Pokémon Type para que se vea un poco más claro. Entonces, para eso este punto Pokémon Type. Ejecuto nuevamente y así nos está dando este orden por el Pokémon Type que ya le dijimos. Todos los de bicho, enseguida los de dragón. No estamos ordenando por las estadísticas, pero sí lo podríamos hacer, por ejemplo, total statistics de forma descendente. De esta manera estamos ordenando primeramente por el tipo de Pokémon y luego por el total de estadísticas que tiene cada Pokémon, pero primeramente quiero ver la más alta de cada uno de sus tipos y así sucesivamente. Vamos a ejecutarla nuevamente. Y ahí está. Podemos ver, por ejemplo, que de los tipo bicho, las estadísticas más altas es de 500 correspondientes a Scyther y Pinsir. Y así sucesivamente nos vamos con la de dragón, 600 de Dragonite. Del tipo eléctrico viene siendo Zapdos con 580, seguido de Jolteon. Y pues así lo podemos ver. Con esto en parte ya estamos resolviendo la pregunta que estamos buscando, pues cuál es el valor más alto en estadísticas de cada uno de los Pokémon. Es decir, en este caso estamos buscando de bicho, sería 500, dragón 600, eléctrico 580, pelea 510, etc. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, pues ¿cómo lo haríamos? Voy a copiarme esta consulta que ya armamos y simplemente vamos a colocar por aquí. En este caso dejamos el tipo de Pokémon y la estadística. Entonces aquí en este caso queremos ver cuál es la máxima. Entonces usamos nuestra función de max, abrimos y cerramos y le vamos a poner aquí total max statistics. Pero recuerda que tenemos que hacer uso de nuestra cláusula de group by para meter lo que es el tipo del Pokémon, agruparlo por el tipo, porque de lo contrario nos va a marcar un error. Recuerda que si alguna columna no está dentro de una función de agregación,
es necesario hacer uso del group by para poder obtener el resultado que estamos buscando, que en este caso del grupo de bicho, cuál es el valor más alto, del grupo de dragón, cuál es el valor más alto, etcétera. Entonces es lo que está haciendo esta parte del group by, los agrupa y de esos obtiene el valor máximo. Entonces quedamos bicho 500, dragón 600. Vamos a verificar que obtenemos efectivamente esos valores, bicho 500, dragón 600. Observa que rápidamente la función de max nos está ayudando a obtener los valores máximos de cada tipo de Pokémon. Y con esto hemos concluido este video. Espero te haya quedado todo claro, pero si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo en la casilla de los comentarios y responderemos tan pronto como podamos. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like y te suscribas para mantenerte al tanto de nuestros próximos videos y sigas aprendiendo desde cero todo sobre base de datos. Nos vemos hasta la próxima.